cómo él pudo clamarle a Dios a pesar de la condición que él estaba viviendo. Mira lo que dice el Salmo 118:5, lo voy a leer nuevamente. Dice: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. El salmista David nos muestra que él pudo clamar a Dios a pesar que se encontraba en la angustia. No sé por qué angustia tú estás viviendo en este momento. Todos, mientras estemos en esta tierra, vamos a vivir momentos de angustia, momentos de procesos, momentos de dolor. Cristo mismo dijo en San Juan 16:33: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero él dijo: confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Cristo mismo nos confirma que mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos de desespero. Pero en medio de esos momentos debemos de saber que Dios nos dio la herramienta necesaria para que nosotros podamos recobrar fuerza en Dios. Y el salmista en el Salmo 118 dice: desde la angustia invoqué a Jehová. Y esta es una palabra tan poderosa, que el salmista David se encontraba en angustia, mas sin embargo la angustia no fue un obstáculo para que él pudiera clamarle a su Dios. David clamó desde el problema. El problema no impidió que él se quedara callado, sino que él buscó ayuda en Dios. No sé por qué angustia tú estás pasando, pero hoy Dios quiere que tomes la actitud que tomó el salmista David cuando se encontraba en angustia. La actitud del salmista David fue que él no se quedó callado. Él comenzó a clamarle a Dios y Dios escuchó su oración. La Biblia dice en el Salmo 34:17: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. El salmista David pudo clamar desde la angustia, y hoy Dios quiere que tomes esa actitud. Clama desde el problema, clama desde la depresión que estás viviendo, clama desde la tristeza, desde la ansiedad. No sé qué problema tienes en este momento, pero hoy Dios quiere que tomes la actitud que tomó el salmista David, que clamó a Dios desde el problema. El problema no detuvo su clamor, el problema no detuvo su relación con Dios. El problema no limitó que él pudiera buscar ayuda en Dios. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas, Dios te puede sacar de la angustia. Si tú tienes la capacidad de clamar desde la angustia, Dios también tiene el poder de sacarte de la angustia. David nos revela que él estaba en angustia, pero cuando él clama, Dios lo sacó y le respondió y lo puso en un lugar espacioso. Yo creo que hoy Dios te va a sacar de toda temporada que no te deja avanzar. Yo creo que hoy Dios puede sacarte de la depresión, de la ansiedad, del insomnio. No sé qué problema tú estás viviendo, no sé cuál es la angustia que estás viviendo, pero si tú clamas al igual que el salmista desde la angustia, vas a ver el poder de Dios en acción. Cuando el salmista clamó en su angustia, él pudo ver la mano de Dios extendida a su favor, porque cuando tú clamas, la mano de Dios se extiende. Cuando tú clamas, el poder de Dios se manifiesta en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Si tú quieres ver el poder de Dios en acción sobre tu casa y sobre tu familia, tienes que hacer lo que hizo el salmista David: clamar a Dios a pesar del problema, clamar a Dios a pesar de la angustia, a pesar del momento no deseable que estás viviendo. David dice que Dios lo puso en un lugar espacioso. Yo creo que hoy Dios te va a poner en un lugar espacioso, en un lugar de paz, en un lugar donde vas a sentir, amén, esa fuerza nueva, donde Dios te va a renovar las fuerzas como las águilas. La Biblia dice en Isaías 40:31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El salmista David clamó a Dios desde la angustia. No permitas que la angustia sea un obstáculo para que tú dejes de clamarle al Dios que te puede ayudar. El salmista David dice en el Salmo 118, versículo 5, mira lo que dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. David nos muestra que cuando él accionó, Dios también acciona. Yo vengo a decirte,
no importa en la angustia que te encuentres, no importa el estado emocional que estés viviendo. No sé cómo te sientes en este momento, no sé por el problema que estás viviendo, pero si tienes la capacidad y tomas la valentía que tomó el salmista David de clamar a Dios desde la angustia, Dios te va a sacar de la angustia y te va a poner en un lugar espacioso. Dios te va a cambiar de esa temporada que estás viviendo. De la tristeza pasarás a experimentar el gozo de Dios. Vas a pasar del llanto a la risa. La Biblia dice en el Salmo 35 que por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto, mas a la mañana vendrá la alegría. Tú tienes que saber que cada vez que tú le clamas a Dios, Dios va a accionar extendiéndote su mano poderosa. El salmista David decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. David decía, mi socorro viene de Jehová. Tienes que aprender a poner tu confianza y tu mirada en la persona correcta que te puede ayudar. David sabía que el único que lo podía ayudar era Dios. Por eso David no clama a los hombres, no clama al gobierno. David clama a Dios, porque Dios tuvo la capacidad y el poder de sacarlo del momento de angustia, de sacarlo de aquel momento estrecho, de sacarlo de aquel lugar estrecho donde sentía que no avanzaba. David dice que Dios, después de que él clama desde la angustia, lo puso en un lugar espacioso, en un lugar de paz, en un estado espiritual de fuerza, en un estado espiritual donde tu fe se renueva, donde el gozo se te renueva, donde la fe se te renueva, donde todo se te renueva. Cuando tú clamas desde la angustia, vas a ver el poder de Dios en un lugar espacioso. Probablemente el problema que estás viviendo, sientes que no avanzas, y el problema es como un lugar estrecho donde sientes que no hay salida, donde sientes que todo se termina. David se encontraba en esa circunstancia, mas sin embargo él clama a Dios desde el problema, desde la angustia. Él clama a Dios. Por eso el tema de esta hora es: clama a Dios desde la angustia. Porque si tú clamas desde la angustia, vas a ver el poder de Dios en tu angustia. Si tú clamas a Dios en tu angustia, vas a ver la mano de Dios extendida en tu angustia, y Dios te va a sacar a un lugar espacioso. Porque para Dios no hay nada imposible. A Dios no lo detiene tu problema. Tu problema puede ser grande, pero no va a detener al Dios que tú le sirves. El salmista David decía en el Salmo 4:1, oh Jehová, respóndeme cuando clamo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Dios lo sacó, le dio ensanchamiento en la angustia y lo puso en un lugar espacioso. Yo creo que si tú clamas, si tú le pides ayuda a Dios, Dios te va a ensanchar en el momento que estás viviendo. David nos habla de ensanchamiento en tiempos de angustia. Solo Dios es el único que tiene el poder de darte ensanchamiento en tiempos de angustia. No debes delimitar el poder de Dios por la angustia que estás viviendo, porque Dios no es controlado por la circunstancia. Él controla la circunstancia, muestra su poder para que nosotros veamos su gloria. David dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Yo creo que hoy Dios te va a ensanchar. Si tú te humillas, si tú le pides perdón a Dios, si tú clamas a Dios, Dios te va a dar ensanchamiento. Te va a sacar de ese momento estrecho, te va a sacar de ese lugar estrecho y te va a poner en lugar espacioso, donde puedes tener paz, donde puedes tener gozo, donde la fuerza se te renueva, donde sientes el gozo de Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros le clamamos a Dios en la angustia, Dios nos da la fuerza necesaria. Y David dice, cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Dios es el único que te puede ensanchar en tiempos de angustia. La palabra ensanchamiento significa, amén, avanzar. Significa avanzar y crecer